Luego de esa canción, antes de subir al púlpito, no sé si ustedes, pero el Señor compuso mi corazón al recordar que nuestro deseo como iglesia, como pastores, es el de mostrar a Cristo, no a nosotros mismos. Somos instrumentos en sus manos, deseando ver la gloria de Dios avanzando a través de su iglesia. Mi nombre es Manuel Sánchez, uno de los pastores aquí en Ciudad de Gracia, y tengo el privilegio y también el reto de continuar la serie de predicaciones del libro de Primera a los Corintios. Vamos a estar viendo el capítulo número 11 del libro de Primera a los Corintios. Y es interesante, mientras me preparaba y trataba de estudiar y conocer y exponerme al texto, la mayoría de los comentarios bíblicos a lo que me exponían hablaban de la complejidad de este pasaje de 1 Corintios. Me preguntaba si Carlos y Karen me lo pasaron a propósito, pero yo sé que no. El Señor providencialmente me trajo aquí, ha sido de bendición a mi alma y corazón. Y yo quisiera hacer algunas aclaraciones antes de iniciar con nuestro sermón en esta mañana. La primera de ellas es que el pueblo de Dios tiene a diferentes posiciones sobre este pasaje de 1 Corintios capítulo 11. Y nosotros bíblicamente vamos a presentar cómo nosotros vemos este pasaje se puede aplicar a la vida de la iglesia y a nosotros hoy día. Y hay hermanos en Cristo que practican o viven en otras o que navegan en otros contextos que modelan este tipo de pasaje, 1 Corintios capítulo 11. Y aunque veamos ciertas cosas de manera diferente, seguimos siendo hermanos en Cristo, abrazando algunas verdades de las Escrituras con perspectivas diferentes. La segunda es que yo no voy a poder cubrir todo el pasaje, son 34 versículos y yo voy a enfocarme simplemente en dos aspectos de todo el pasaje. Así que hay preguntas muy específicas que quizás al usted leer el pasaje usted va a decir, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué tal este versículo? Yo le quiero dejar saber en amor que con mucho gusto me encantaría o nos encantaría los pastores interactuar contigo más sobre algunas de las cosas que estaremos pasando por alto por motivo de tiempo y por lo extenso que pudiera volverse tal explicación. Y en tercer lugar, quería animarnos a que vengamos con corazones abiertos, entendiendo y reconociendo que esta es la palabra de Dios. Y como decía aquella canción, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, para que todos confiesen que Cristo es el Señor. Vamos a lanzarnos ahora en este pasaje. Padre, estamos muy necesitados de ti. Gracias por habernos encaminado y mostrarnos a Cristo a través de la adoración esta mañana. A ti la gloria. Señor, ahora estamos deseosos de que ahora tu palabra, Señor, sea recibida con mansedumbre en cada uno de nuestros corazones. Y con corazones dispuestos a querer ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores. Oh Señor, queremos reflejar tu gloria como iglesia en la manera en cómo nosotros navegamos y vivimos pasajes como estos presentados aquí en 1 Corintios capítulo 11. Te necesitamos. Padre, acompáñanos. Que tu presencia, como tú has prometido, esté en medio de nosotros. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Imaginen por un momento que somos invitados a una cena muy especial. No es cualquier cena. Es un banquete en honor a una persona muy importante y querida. Llegamos al lugar y se encuentran con un caos total. La mesa está desordenada, la comida está fría, los invitados hablan a gritos, nadie parece mostrar respeto por tu presencia o por el anfitrión en aquel entonces. Y notas que una de las mesas ya las personas habían comido y otras personas son muy indiferentes a tu presencia o a la presencia de los demás en dicha actividad. Así como se pudiera ver en esta foto que les presento a ustedes.
Y aunque se vea un poquito exagerado o dramático dicha foto que les presento allí o el contexto con el cual introducimos nuestro sermón, mis hermanos, esto no era muy lejos de lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios en el siglo I. En una primera carta, el apóstol Pablo describe la situación en la cual ellos se encontraban en el capítulo 11. Y Pablo ha venido arrastrando una serie de mensajes a la iglesia de Cristo para animarles en los capítulos del 1 al 4 sobre las divisiones que estaban existiendo internamente. Luego, cuando estudiamos los versículos del capítulo del 5 al 7, Pablo comienza a responder preguntas puntuales sobre el matrimonio, la soltería, la sexualidad. En los capítulos del 8 al 10 les instruye sobre la comida a los ídolos y sus implicaciones con la libertad cristiana. Pero cuando llegamos a los capítulos del 11 al 14, Pablo va a instruirles y a confrontarles sobre un conflicto y desorden dentro de las reuniones corporativas, dentro de las reuniones que tenían ellos como congregación, como hermanos en Cristo. Y lo que estaba sucediendo era que en estas reuniones se estaba faltando el respeto, en primer lugar, a la presencia de Dios en medio de ellos, pero también se estaba faltando el respeto a la armonía y a la unidad interna dentro del pueblo de Dios. Y Pablo va a tomar, mis hermanos, de los capítulos del 11 al 14 para lidiar con estos aspectos difíciles de una presentación pública del evangelio, de cómo ellos se iban a comportar o cómo deberían comportarse dentro de la iglesia de Cristo. Y así como nosotros nos sorprenderíamos si entráramos en una actividad y no nos recibieran bien y existiera un desorden como presentado aquí en esta foto, de igual manera Pablo se encontraba en medio de ellos, consciente de todo el desorden y la desunidad que estaba viviendo el pueblo de Dios en la iglesia de los Corintios. Y es por eso que en los versículos del 1 al 34, si comprimimos y resumimos todos estos versículos, pudiéramos escuchar la voz de Pablo diciendo: oh iglesia, debemos honrar a Dios con orden y reverencia en nuestra adoración como iglesia. Él está llamando la atención a ellos. Hey, escuchen bien, no pueden vivir de esa manera, no pueden estar actuando de esa manera. Ustedes deben vivir de una manera que honre a Dios y que comunique el respeto y la reverencia merecida por Dios, hacia nuestro Dios. Y la pregunta es, Pablo, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros podemos entonces vivir vidas como iglesia que sean intencionales, que se preocupen por honrar a Dios en nuestras asambleas, en nuestras congregaciones, en nuestros tiempos juntos como iglesia? Bueno, aquí es el pasaje controversial, pero también enriquecedor de los versículos del 1 al 16. Lo hacemos en primer lugar reconociendo el orden dado por Dios en la adoración corporativa. Reconociendo el orden dado por Dios en la adoración corporativa. Miren conmigo en sus Biblias o en la pantalla allí, 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Versículo 7. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Versículo 8. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Y lo que estamos viendo en este contexto es una observación que Pablo hace a lo que al parecer estaba sucediendo dentro de la congregación de los Corintios.
se estaban reuniendo, estaban compartiendo los unos con los otros, pero de repente comenzó a existir cierto desorden o cierta tensión en medio de aquella reunión. Y Pablo hace una mención acerca del velo o lo que debe ponerse la mujer allí en la cabeza. Y en la sociedad griega y romana, el velo o el manto que cubría las cabezas de las mujeres tenían varias connotaciones. Una de ellas era la modestia, comunicaba la realidad de que aquella persona se estaba sometiendo bajo la autoridad de su esposo. Era una señal de respeto y autoridad que vivían las mujeres casadas. Por otro lado, en cualquier tipo de reunión también comunicaban autoridad al resto de las personas que se encontraban en aquel entonces. Pero estaba existiendo también un contexto en el cual a personas que habían venido a Cristo luego de haber salido de un contexto pagano y luchando todavía con su madurez espiritual, estaban viniendo a la iglesia sin querer ponerse aquel velo representado allí y no queriendo someterse entonces a la autoridad que se presentaba dentro de la iglesia. Y lo que Pablo está viendo es que él está escuchando y viendo de un desorden que está sucediendo. Imagínense Pablo entrando a la iglesia y viendo un desorden, algo caótico. Las personas se están parando, se están hablando mal el uno contra el otro. Existe cierta división y Pablo está dando ciertos principios que ayudarán a corregir y a controlar el caos en el cual se encontraba. Otra de las connotaciones culturales era que muchas mujeres que lamentablemente entregaban su vida, entregaban sus cuerpos a vidas licenciosas, elegían no ponerse dicho velo como señal de autosuficiencia y de no querer someterse a ninguna otra persona. Y Pablo entonces llama a la congregación al orden, llamando la atención al orden divino que ya Dios ha dado a la iglesia de Cristo. Él está diciendo, reconoce en primer lugar el orden divino que Dios nos ha dado. Miren el versículo 3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. La palabra allí, cabeza, es crucial entender. Es traducida muchas veces como fuente u origen. El significado bíblico va más allá de lo que significa fuente o origen, porque Pablo establece que hay una secuencia de origen, de orden. En otras palabras, Pablo está diciendo que existe una autoridad o liderazgo que Dios ha dado al hombre de manera específica. Y en caso de que las mujeres en ese entonces pudieran resistir tal mensaje, Pablo entonces va al libro de Génesis, capítulo 1, y él entonces presenta el argumento de la creación. Miren conmigo, Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando el Señor le llama literalmente allí que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y Pablo está diciendo, existe un orden que Dios ha dado en el cual Dios soberanamente creó al hombre. Dios soberanamente de la mujer entonces salió, del hombre también salió la mujer, la ayuda idónea. Y aunque la mujer viene del hombre relativamente en el contexto de Génesis capítulo 1, Pablo no deja de comunicar que el mismo hombre también es una creación de Dios mismo. Así que Pablo está diciendo, hay una jerarquía. Dios crea al hombre, del hombre sale la mujer, y en esta secuencia, en este orden es que debemos vivir. En la asamblea, en la congregación de los creyentes, el hombre se somete a Dios, y al someterse a Dios recibe la sabiduría, la dirección, el empoderamiento que Dios le da entonces para dirigir y servir a la mujer, para dirigir y servir a la iglesia de Cristo. Ahora bien, es interesante que ese argumento Pablo también lo trae en Efesios capítulo 5, 23 y 24, cuando él dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
siendo el mismo Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo con sus maridos. Y Pablo otra vez utiliza el mismo argumento, el mismo contexto de la creación misma de Dios. Y aquí en Efesios capítulo 5, él lo compara y lo equipara allí entonces con la autoridad que Dios le da al hombre para representar a Cristo dentro del matrimonio, dentro de la dirección en el hogar. Ahora bien, miren conmigo cómo Pablo, de una manera muy sabia, ciertamente, aunque él comunica la autoridad y el orden dado por Dios desde la creación, el cual él anima a la congregación a que se someta, Pablo de alguna manera u otra entiende que esto es contracultural, que esto es difícil de hacer. Y yo sé que aquí, escuchando un pasaje como este, quizás algunas de nuestras damas están un poquito inquietas. Están un poquito luchando quizás con ciertas tensiones que se levantan como consecuencia de pasajes tan interesantes como estos. Pero es interesante que el objetivo que Pablo tiene y está buscando en este contexto es la gloria de Dios a través del orden que se va a realizar, con el cual se va a realizar el servicio y la asamblea en la cual ellos están reunidos. Pablo no está poniendo al hombre necesariamente por encima de la mujer por ninguna razón, sino que la conecta con la misma creación. Y ante tanta tensión a la cual se encontraban, miren cómo Pablo termina esta primera sección en los versículos 11. Versículos 11 y 12. Miren cómo él dice: sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Las hermanas dicen, ajá, esa es la parte que yo quería que tú hablara, pastor. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Es interesante también que en el libro de Efesios, antes de Pablo delinear entonces aquel contexto de lo que significa ser un marido que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, antes de entrar a ese gran capítulo, él dice: someteos unos a otros en el amor del Señor. Le está diciendo al hombre y a la mujer, debe haber un sometimiento mutuo. Y aquí en 1 Corintios 11, él dice, escuchen algo, no hay una jerarquía necesariamente por el simple hecho de que uno es mejor que otro, sino que cada uno nos necesitamos. Hay una interdependencia a la cual tú y yo debemos darnos en el día a día, a la cual tú y yo debemos darnos dentro de la congregación. Me gusta como Barclay lo pone, un comentarista, dice: incluso después que ha enfatizado la subordinación de las mujeres, Pablo continúa enfatizando aún más directamente el compañerismo esencial del hombre y la mujer. Ninguno puede vivir sin el otro. Si hay subordinación, esto producirá que el compañerismo sea más fructífero y amoroso para ambos. Y mis hermanos, esta es la parte en la cual nosotros debemos detenernos y debemos evaluar y debemos desmenuzar espiritualmente con sus implicaciones para todos nosotros. Porque lo que Pablo está diciendo es que el orden que se ejerce en ese contexto de la congregación tenía el propósito de que ambos, ciertamente con diferentes roles, tenían la misma igualdad delante de Dios, cuando él hace referencia a Génesis capítulo 1, versículo 27. Y existen implicaciones muy valiosas para la iglesia de hoy día. Por un lado, tenemos la resistencia a hablar de este tema o a lanzarnos a temas complicados como estos, porque tenemos hermanos y hermanas que practican en el mundo pentecostal, que practican estos pasajes de una manera diferente, con un poquito más de autoridad o con un poquito más de libertad en ciertos aspectos. Y las razones pueden ser muchas. Puede ser que haya existido abuso de un liderazgo masculino aplastante, controlador, dictador. Y ciertas damas
con todo el derecho, resisten tal liderazgo y tal opresión y rechazan muchas veces, yéndose de estos ministerios, tal liderazgo. Pero también puede existir que dentro de la misma iglesia existan hombres que no estén abrazando su liderazgo. Y damas han tenido que levantarse y querer venir, y como decimos nosotros en dominicano, coger el toro por los cuernos, y se han dado la libertad entonces de dirigir o liderar abiertamente algún ministerio, incluso sus propias familias. ¿Cuál es el balance entonces con el cual nosotros podemos honrar a Dios en el orden que Él nos ha dado y con reverencia? Yo creo que el balance se encuentra con 3 puntos de implicaciones importantes. El primero es: la autoridad del hombre no significa que la mujer sea inferior. La autoridad del hombre no significa que la mujer sea inferior. Recuerden que Dios los creó a la imagen y semejanza de Dios. Delante de Dios, Jen Emanuel tienen el mismo valor, la misma dignidad. Somos preciosos, amados, creados, rescatados, redimidos por la sangre del Cordero. Pero aún dentro de esa similitud de valor y dignidad, tenemos diferentes roles. Tenemos diferentes ejecuciones en las cuales nosotros vamos a reflejar la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Tenemos el mismo valor, pero tenemos diferentes roles. Número 2, la autoridad del hombre no implica la toma de decisiones independiente por parte del hombre. Recuerden que aquí Pablo está diciendo que la mujer debe someterse a la autoridad del hombre, pero más adelante dice: pero recuerden que ambos se necesitan, hay una interdependencia entre ambos, entre ustedes, y lo que pudiera suceder es que personas, caballeros, hombres, liderazgos masculinos pudieran entonces aislarse de la influencia de la mujer dentro de la iglesia. ¿Entienden lo que digo? Y relegamos a las damas simplemente a la cocina, a la escuela dominical, a limpiar la iglesia y a las cosas sencillas que son para las damas. No sé si han notado que como iglesia hemos sido muy intencionales en que de igual manera, bíblicamente, siempre y cuando la mujer no ejerza autoridad rompiendo este orden divino, nosotros hemos puesto a damas desde aquí del púlpito a tener la lectura de la palabra. Hemos puesto a damas desde aquí desde el púlpito a dar los anuncios congregacionales. Hemos puesto a damas aquí a orar también por las ofrendas. En un deseo de que intencionalmente nosotros no aislemos el hecho de que la mujer, al ser creada a la imagen de Dios, también tiene mucho que ofrecer a la iglesia de Cristo, no solamente los caballeros. Oh, hermanos, tanto en nuestros hogares como aquí en la iglesia, en otros contextos laborales, un liderazgo saludable debe exponerse a la sabiduría de la mujer en la toma de decisiones, aunque al final la decisión la tome el hombre. No cometan el error que he cometido yo tantas veces de hacer un plan sin haber hablado con Jenna. ¿Quiénes aquí dicen: yo he pecado de esa manera? Que el Señor tenga misericordia de ustedes. Ya yo me arrepentí. Aunque esta semana me pasó otra vez. Señor, perdóname. En un matrimonio, como líder, como el que el Señor me ha puesto en mi hogar, el peso y la dirección de mi hogar recae sobre la cabeza, sobre el liderazgo, sobre el hombre. Pero nunca debo hacerlo sin involucrar y consultar con mi esposa en el proceso, aunque al final la decisión caiga sobre mis hombros. En la iglesia, recuerdo los pastores teniendo una reunión con los líderes de grupos de gracia y con sus esposas. Y nosotros
nosotros nos encontramos en una situación un poquito trancados allí, no sabiendo qué decisión específica tomar sobre una actividad que queríamos hacer. Y fue la sabiduría de una de nuestras esposas la que nos dirigió a tomar la decisión correcta. Al final, tomamos la decisión como equipo pastoral, los pastores, como líderes que el Señor nos ha puesto en nuestra iglesia, pero fuimos beneficiados por la sabiduría y la gracia que Dios también le ha dado a la mujer para ayudar a dirigir a la iglesia. Y quizás en algunos de nuestros contextos, aún evangélicos, bautistas, reformados, tales acciones son muy difíciles de abrazar o son chocantes de escuchar. Pero ninguna de estas cosas allí sobrepasan o pasan por encima de la gracia y la autoridad que Dios nos da para juntos interdependizarnos y servir juntos en la obra de Cristo. Me gusta como lo pone J.D. Greear: la autoridad espiritual no es licencia para hacer lo que quieres hacer, sino el empoderamiento para hacer lo que debes hacer. Un líder humilde, un líder espiritual sabio, no utiliza su liderazgo sobre la mujer para aplastarla o para ponerla a un lado, sino que sabiamente empodera al cuerpo de Cristo para hacer lo que debe hacer. La tercera implicación es la siguiente: las distinciones entre el hombre y la mujer son buenas porque fueron dadas por Dios. Son buenas porque fueron dadas por Dios. ¿Te has puesto a pensar cómo Dios mismo utiliza un lenguaje en el cual Él comunica la hermosura y la belleza que se encuentra en la creación de la mujer? En ocasiones Dios ciertamente se describe como un padre, como Dios fuerte, todopoderoso, como un padre que protege a sus hijos, como el padre que recibe al hijo pródigo. Pero en ocasiones en el Antiguo Testamento Él llama la atención de que el pueblo de Dios debía volver y abrazar a Dios, el cual lo quería amamantar, cuidar, nutrir, como el padre, como la madre, como la gallina cuida, protege a sus polluelos. Las distinciones en el hombre y la mujer son buenas, mis hermanos, porque fueron creadas por Dios. ¿Sabes qué? En ocasiones el hombre necesita aprender de la ternura, necesita aprender de la paciencia, necesita aprender de la sabiduría que Dios le ha dado al sexo opuesto. Y en ocasiones nosotros tendemos incluso a relajar y a bromear con aquellos que pueden ser masculinos, pero pueden ser más sensibles a ciertas actividades o a ciertas acciones que vemos en medio de todos nosotros. ¿Saben qué? Aprendemos que estas distinciones han sido dadas por Dios para el bien de su iglesia, para el crecimiento de su iglesia. 12 años de matrimonio me han hecho conocer más a Dios y amar más a Dios, como cualquiera de ustedes en sus matrimonios. Mi esposa utiliza mucho la expresión y yo recuerdo aprender de algo tan sencillo como eso. Me encontraba en una conferencia de pastores y me contaba uno de los pastores, estábamos en Estados Unidos, me contaba uno de los pastores de algo difícil que estaba viviendo su familia, y mi respuesta fue, y él se queda mirándome como, y eso como tierno, eso como, bueno, 12 años de ver la gloria de Dios en mi esposa han creado cierta sensibilidad en mi corazón como líder y como esposo. Y eso es un regalo de Dios. Y en vez de yo relegar a mi esposa, en vez de yo simplemente tomar la batuta porque es mi responsabilidad, yo debo buscar maneras de que pastoreando junto a ella, yo pueda también resaltar la bondad y la gracia de Dios en la vida de nuestras esposas.
Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir bajo este orden, siempre con el balance de reconocer la gracia de Dios en nuestras esposas. En segundo lugar, Pablo está llamando al orden que deben vivir con reverencia dentro de la iglesia, pero también les llama a ellos a que de una manera muy especial observen la cena del Señor con reverencia y gratitud. Había un desorden en la iglesia y Pablo está poniendo el orden. El hombre dirige, la mujer bajo la sumisión, bajo el liderazgo del hombre, entonces se somete al liderazgo del hombre. Ambos se necesitan los unos a los otros y ambos hacen ministerio, ambos avanzan el ministerio. Y él está controlando esa sección del grupo. Imagínense que está un grupo aquí, él está controlando ese grupo. Ok, ese grupo allí tienen que someterse, tienen que obedecer el orden divino que Dios ha dado. Y este grupo por aquí, yo tengo otro mensaje para ustedes, le está diciendo Pablo. Ustedes deben observar la cena del Señor con reverencia y gratitud. Miren cómo dice el versículo 17. Pero al darles esas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Los hermanos se estaban congregando en el contexto aquí bíblico. El tiempo de convivencia, el tiempo de la cena del Señor era literalmente una cena. Y por eso se llama la cena del Señor. Y ellos se sentaban a compartir y venían y traían sus alimentos y alguien recibía a las personas y había un anfitrión y se sentaban allí alrededor de la mesa y compartían el vino, el pan y lo que habrían de comer allí como iglesia, en comunión, en comunidad. Pero estaba sucediendo que algunos de ellos se estaban emborrachando con el vino y otros estaban siendo glotones, comiendo más comida de lo que debían y no dejando comida para otros. Eso se oye como una reunión de caballeros. Pero no tomamos, se lo prometemos. Y Pablo dice, ¿sabe lo que está pasando? En medio de ustedes están violentando algo tan importante como lo es la cena del Señor. Ustedes están tomando a la ligera. Ustedes están pasando por alto la realidad de que en la cena del Señor existe algo muy importante. En esta reunión, en esta congregación, en esta unión en la cual nos encontramos todos nosotros, existe algo muy importante. Y Pablo les dice, yo no los alabo a ustedes por eso. Al principio del capítulo, él le dice, yo le doy gracias a Dios por ustedes. Pero ahora él dice, yo no los alabo. Pablo es muy duro, muy directo con ellos, porque él está reconociendo que esto puede ser una gran tentación y una gran piedra de tropiezo para los de afuera, tanto como para algunos que estaban adentro. Un comentario apuntaba el hecho de que esta manera egoísta en la cual ellos estaban comiendo ponía también, le quitaba la oportunidad a otros hermanos, a otras familias de la iglesia que venían también y dependían en ocasiones de esa comida también. Estaban siendo egoístas, pensándose en ellos mismos. Estaban ellos de una manera u otra queriendo recibir todos los beneficios de la iglesia y con la comunión con Dios sin pensar en los demás. Y Pablo dice, ustedes deben observar la cena del Señor con reverencia y con gratitud. Me gusta cómo lo pone Juan Calvino. Él dice, la cena del Señor es un espejo en el que debemos contemplar nuestra miseria y la infinita misericordia de Dios para con nosotros. Al mismo tiempo es un vínculo de unidad que nos une a Cristo y a todos los creyentes en un solo cuerpo. Es algo serio, es algo importante, es algo que debemos prestar atención. En los Estados Unidos existe un día que se llama Memorial Day. En traducción, el día memorial o el día del recordatorio, otros dicen el día de los caídos. Y es un feriado nacional que se celebra el último lunes de mayo de cada año.
Es un día para honrar y recordar a hombres y mujeres que murieron sirviendo por su país. Y es impactante cómo toda la nación está de fiesta, cierran, es un día feriado. Aunque muchos disfrutan de esas vacaciones, otros realmente se detienen a recordar la seriedad, el sacrificio dado por muchos, el cual, tal sacrificio compró la libertad de los Estados Unidos de América hoy día. Hombres y mujeres, familias separadas, madres ahora sin esposos, niños sin padres, por el sacrificio de muchos que dijeron: yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi país. Oh, hermanos, si una nación como los Estados Unidos le da tanta importancia al sacrificio de hombres falibles, de hombres débiles, que ciertamente loable el sacrificio de ellos es, ¿cuánto más tú y yo deberíamos tomar y prestar mucha atención a lo que sucede en la cena del Señor? Si el Memorial Day es un big deal, es algo grande, la cena del Señor debe ser algo más grande para ti y para mí. Porque recordamos que nosotros mismos nacimos con un ADN pecaminoso, pecador, no queriendo nada que ver con Dios, rechazando, huyendo la presencia de Dios en el día a día, viviendo para nosotros mismos. Nosotros mismos reconocemos y recordamos que merecíamos la muerte, la separación de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y recordamos estas cosas. ¿Quién era yo antes de venir a Cristo? Y si tú mismo haces un ejercicio de quién eras tú antes de venir a Cristo, nosotros deberíamos compungirnos por nuestro pecado. Nosotros deberíamos sentir el peso del saber quién era yo antes de venir a los pies de Cristo. Pero Efesios 2 nos recuerda: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos, ciudad de gracia, por pura gracia. Y en la cena del Señor ejercitamos intencionalmente, buscamos recordar mi vana vida pasada, la gracia y la misericordia de Dios salvándome, y el propósito y la bendición que Él me da ahora de vivir para su gloria. Somos nuevas criaturas, hemos pasado de muerte a vida, ciudad de gracia. Yo mismo reconozco y confieso, quizás como le ha podido pasar a muchos de ustedes, que el primero de cada mes, cuando tomamos la cena del Señor, pudiera ser algo muy automático, muy mecánico. Pudiera ser algo que pierde el peso y la seriedad y la connotación de lo que significa y lo que celebramos. El cuerpo de Cristo quebrantado por ti en la cruz del Calvario, representado en el pan. La sangre preciosa de Cristo, la cual nos perdona de nuestros pecados por la gracia y misericordia de Dios, representada en el vino que tomamos. Recordando su muerte cruel, pero celebrando su gloriosa resurrección. Miren cómo dice el pasaje. El pasaje continúa diciendo en los versículos 23 al 26. Dice que cuando hagamos todas estas cosas, anunciamos, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga.
En otras palabras, Pablo nos recuerda, la cena del Señor no solamente es un momento de humillación, no es solamente un momento de recordar lo doloroso y lo penoso del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. La cena del Señor tiene un sentido también de motivarnos, de movilizarnos, de levantarnos de nuestros asientos para proclamar a los demás que el Cristo que yo he conmemorado aquí no está en la tumba, vivo está y regresará por su iglesia. Y yo quiero que todos ustedes sepan acerca de ese Cristo. Yo quiero que tú también disfrutes de esa salvación. Yo quiero que tú también conmemores su muerte y su resurrección. Nos impulsa como iglesia a vivir para la gloria de Dios. Oh iglesia, aún así, habían hermanos que sufrieron consecuencias de salud y muchos duermen, dice Pablo. Muchos, al ser indiferentes y al tomar a la ligera tan importante evento, ellos sufrieron el juicio de Dios sobre ellos. Y pudiéramos decir, mis hermanos, que el Señor en su misericordia nos ha librado de ese juicio en la cruz del Calvario. La cruz, sí, la cruz. Aquellas cosas, aquellas cenas del Señor que hemos tomado sin realmente haber confesado nuestros corazones, y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Aquellos momentos en los cuales uno se ha sentado allí sabiendo que tiene afrenta con tu esposa y no has pedido perdón y no has confesado, y la tomas allí y el Señor en su misericordia te perdona. La misma cena es un recordatorio de lo hermoso y lo glorioso que el Evangelio es para nosotros. Y por esa razón yo quiero tomarla de una manera digna como para Él. Quizás existen personas aquí que no conocen a Cristo. Y quizás no entienden estas conexiones, o quizás no entienden estas verdades y cómo estas se aplican a tu vida. El llamado que Dios hace a través de su palabra es a que ese cuerpo quebrantado, esa sangre derramada, es un reflejo de la misericordia, es una demostración del amor de Dios para ti. Y donde quiera que tú te encuentres, en cualquier situación emocional o espiritual en la que te encuentres, alejado de Dios, ya que seas un fariseo que piensas que te puedes ganar el cielo por tus propias fuerzas, o ya que te sientas tan pecador que yo no sé realmente si este Dios del cual tú hablas habrá de fulminarme como lo hizo con ellos, con alguno de ellos en 1 Corintios 11. ¿Sabes qué? Ven a Él tal como estás. Ven a Él así, con tu pecado, con tus vestimentas rasgadas, marcadas por el pecado espiritual en tu corazón y en tu vida. Y el gran Salvador te espera con los brazos abiertos y te invita a celebrar esta cena con Él. Ven a Él. Ven a Él. Responde a su llamado en esta mañana. Yo quisiera terminar con 2 aplicaciones sobre este punto de la cena del Señor. Número 1, celebremos la cena con intencionalidad, compungidos por nuestros pecados, pero esperanzados por el perdón que Cristo ofrece. Sí, lloremos por nuestros pecados, pero también celebremos el perdón que Cristo nos ha dado. Y número 2, la cena del Señor nos impulsa a anunciar el glorioso evangelio de Cristo hasta que Él venga. Iglesia de Ciudad de Gracia, debemos honrar a Dios con orden y reverencia en nuestra adoración como iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Respetamos el orden divino que Dios ha dado. Y en segundo lugar,
participamos de la cena del Señor con reverencia y gratitud por su evangelio. Cerremos nuestros ojos. Padre, yo pudiera decir, Señor, en nombre de muchos aquí, de todos aquí, que nosotros hemos recibido mucha gracia y favor tuyo. Y el hecho de que estamos aquí es un testimonio del mismo. Así que, Padre, clamamos, rogándote que tu palabra en esta mañana, Señor, no retorne vacía como usted lo ha prometido. Señores, ayúdenos en este orden de la creación que usted ha creado para dirigir y liderar, Señor, nuestros hogares, la iglesia, a ser hombres humildes, a ser hombres misericordiosos de gracia, que vean el valor y caminemos juntos con nuestras esposas y con las damas en el avance y funcionamiento de tu iglesia para la gloria tuya, Señor. No nos hagas, Señor, líbrenos de ser imponentes y dictatoriales. Permítanos, Señor, ser mansos y humildes como usted lo fue, como usted lo es. Y, Señor, ayúdenos a dar este paso de fe, de intencionalmente, cuando compartimos como iglesia el 1 de cada mes, a que vengamos a este tiempo con el peso que merece, pero también con el gozo que produce el saber que nuestros pecados han sido perdonados. En el nombre de Jesús. Amén.